Hay muchos mensajes que llegan a través del 8810 por los temas del día, por el proyecto del diputado Walter Berry, por la marcha de las mujeres. Manden sus opiniones, sus comentarios al 8810, suena tremendo, @espectador.com.uy, al Twitter o al Facebook del programa, que en 20-25 minutos vamos a estar leyendo todos los mensajes que llegaron. Pero antes vamos con nuestra próxima entrevista. Si alguien pregunta dónde puede encontrar un trabajo que le cuente toda la historia política de orientales y uruguayos desde 1808 hasta 2017, sepan que hay una obra que está pensada para eso, despojada de intereses sectoriales o colores, que fue pensada para hacer un aporte significativo para que los uruguayos entiendan y valoren su democracia. Así presenta el periodista Nelson Fernández el libro Una democracia única, historia de los partidos políticos y las elecciones en Uruguay, que acaba de publicar junto a su colega Hugo Machín. Se trata de un trabajo que busca responder preguntas que apelan a las raíces de nuestro sistema político. Por ejemplo, ¿es Uruguay efectivamente una democracia única en el mundo? ¿Cuáles son los rasgos que la distinguen? ¿Cómo y cuándo nacieron las colectividades partidarias en nuestro país? ¿Cómo surgieron los partidos desafiantes al bipartidismo? El libro será presentado esta tarde a las 19 horas en el Centro Cultural FUCAC, y es por eso que recibimos en estudios a uno de sus autores, a Nelson Fernández. Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes acá compartiendo este tiempo. ¿Quiénes van a hacer la presentación del libro hoy, Nelson? Bueno, la presentación va a estar a cargo de Mónica Botero, que es periodista, es directora de la revista Galería, es amiga personal y también amiga de Hugo Machín, de haber compartido muchos años en esto del periodismo, incluso en mi caso, como trabajé más de 15 años al lado de ella en el semanario Búsqueda, que es una gran periodista, justamente hoy que estamos en el Día de la Mujer, que está desde los inicios con todos los temas de los derechos de las mujeres, y bueno, una apasionada del periodismo, que ha escrito muchos libros, y va a estar presentando. Y el otro presentador es el economista Gabriel Odone, que también es un amigo, pero que además de economista es una persona muy preocupada por todos los temas nacionales, por todos los temas políticos, que viene de una familia de intelectuales que han hecho un gran aporte en lo que es la historia en materia de libros, y que tienen una obra que nosotros utilizamos mucho como referencia, Juan Odone y Blanca París, que es la cronología comparada del Uruguay, que es un trabajo estupendo, y bueno, eso como en realidad muchos trabajos que han dejado. Ellos son los dos que van a estar presentando. Bien. Nelson tuvo su pasaje también por El Espectador, pero trabaja y es columnista del diario El Observador hace tiempo, ha trabajado para Búsqueda, en fin, es un currículo largo. Hoy en día también estás y hace tiempo ya, como director periodístico de Nuevo Siglo TV, y ahí vamos a ir porque este libro tiene que ver un poco con eso. Sí. Y el otro autor es Hugo Machín, que es periodista, fue docente de periodismo en la Universidad ORT de Montevideo, ex vicepresidente de APU, integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, que está viviendo en Colombia, en Medellín. Y digo que esto enraba con el hecho de Nuevo Siglo, porque fue a partir de un programa en Nuevo Siglo que contactás con Hugo Machín y que ahí empieza a surgir esta idea del libro. Claro, en realidad con Hugo habíamos compartido trabajo en la docencia, en la universidad, y siempre decíamos, y siempre nos preocupó el tema de cómo uno puede contribuir a la formación de jóvenes periodistas. Las carreras universitarias, que en Uruguay es bastante nuevo, porque en otros países tienen mucho más tiempo, obviamente tienen la preparación profesional, la carrera profesional de comunicación. Nosotros veíamos que era necesario profundizar en conocimiento de los jóvenes periodistas de distintas áreas. Por ejemplo, la economía, por ejemplo, los temas judiciales, que son muy complejos y que salen de la crónica policial, ¿no? Porque muchas veces lo que estamos viendo son casos judiciales, pero no de la crónica policial. Y los temas de partidos políticos. Siempre lo veíamos y lo habíamos pensado como formar un taller de periodismo político. En economía, logramos hacer un curso, incluso conseguimos para hacer un curso que se siguió haciendo en la Universidad de la República, que lo impulsamos con una asociación de periodistas, y que después lo ha seguido el Banco Central con una estructura bastante parecida a la que formamos en aquel año 2002, que era un año complicado. También habíamos preparado cursos, talleres
para escolares de periodismo de infancia, para que los niños empezaran a valorar el periodismo y a interesarse. Y tuvimos algunos resultados estupendos, ¿no? En el interior, maestras que decían que después de hacer ese taller, un niño que cuando le pedían una redacción, una composición, escribía 3 frasecitas, pasaba a escribir mucho más después de ese taller. Y esto era una tarea pendiente. ¿Y cómo se activó? Bueno, lo que tú decís, el año pasado se cumplían 180 años de la fundación de las divisas tradicionales. En Nuevo Siglo nos pareció bueno hacer un programa, un ciclo para tratar en unos 20 programas toda la historia de los partidos políticos. Y cuando empezamos a ver quién lo conducía, a armar el equipo, bueno, hablamos con Hugo Machín, que estaba en Medellín, para que trabajara en el asesoramiento de todos los guiones. Hizo un trabajo formidable, porque aparte yo veía, ustedes saben, tenemos un equipo joven periodístico, sí. Se hacían reuniones en una mesa, pero con la computadora ahí en Skype, por Skype, para conectar con Hugo. Y eran 2 horas, 3 horas hablando de la historia política. Y Hugo se embaló tanto que además empezó a mandar guiones y empezó a trabajar. Y yo miraba y digo, wow, con todo lo que tenemos hecho antes, con todo lo que pensamos, este es el momento de hacer un esfuerzo y hacer el libro. Y así lo pensamos. Y bueno, nos llevó mucho tiempo la corrección porque y esto es el primer tomo aparte, ¿no? Porque claro, va a haber un segundo tomo. Lo pensamos en 2 tomos y vos sabés que después incluso tratamos de buscar más síntesis, porque decir, no queríamos hacer algo que fuera tan gordo que pues está pensado para los jóvenes, y vos decís, si no esos libros que lo ves y te asusta de entrada, claro, ¿no? Es la historia política de Uruguay en 140 páginas. En realidad el recorrido, porque después la otra viene el desglose de cada una de las agrupaciones y los diferentes partidos que concurrieron a las urnas a lo largo de la historia del país, ¿no? Pero es tan sintético, ¿no? O sea, es tan ágil la lectura, ¿no? Sí. Es un manual pedagógico, ¿no? Creo que ese es el espíritu del libro. Lado, ¿no? Sí. Sí. Y vos sabés que nosotros nos preocupamos mucho de decir, esto no, primero, es un libro de historia, pero nosotros no somos historiadores, o sea que va a tener un enfoque periodístico. Después, nos vamos a basar en la rica... en la historiografía que hay y la enorme cantidad de libros que se han producido en Uruguay. Lo que habíamos visto, lo que veíamos, es que había la necesidad de que hubiera un libro que reuniera todo. Porque el libro que está y que nosotros hemos tomado para referencia es el libro Historia de los partidos políticos de Pibel Devoto, que es un libro que se publica en 1942, pero que llega hasta 1900. O sea, nosotros decíamos, falta hacer un libro sobre toda la historia política, que reúna la historia, que te cuente la historia, pero que te diga cuáles son los partidos que existieron, las votaciones, etc. Entonces lo pensamos y quedó dividido en 2 tomos. El primer tomo es el que estamos presentando hoy. El otro tomo prácticamente está hecho, está en una etapa de corrección donde hay que cruzar muchos datos porque... Digo, que la gente mire y que vea, diga, por cuánto fue elegido tal o cuánta fue la diferencia en este, y incluso hemos encontrado errores en lo que está como en los registros históricos, algunos pequeños errores, ¿no? Pero que no cerraban con los cuadros para tener resultados perfectos. Claro, este es un libro que para cualquier periodista, ¿no? Un periodista que no sé, que ya tenga sus años en el periodismo, el interés en la historia, es bueno porque uno puede acudir acá a leer cosas que a veces no sabe, por supuesto, pero también a tener una guía. Pero me parece que es un libro muy importante para cualquier tipo que esté haciendo sus primeras armas en el periodismo, ¿no? Porque acá te sirve para identificar de manera sintética, a veces no tanto, la cantidad de corrientes políticas e ideológicas que hay en Uruguay, porque hace una reseña histórica del surgimiento de los partidos tradicionales, capaz que eso es más fácil, más visible, pero después se mete en el surgimiento de distintas corrientes ideológicas y partidos del Uruguay de principios de siglo XX. Y ahí sí te da la posibilidad de identificar desde dónde vienen los comunistas, o qué pasa con los comunistas y los socialistas. Y también después abrir las distintas ramas que genera cada partido, claro, y los sectores que aparecen. Vos sabés que Edmundo Canalda, que es el editor, el director de la editorial Fin de Siglo, decía, bueno, cuando recibió los originales y vio que estaban tallados todos los partidos, todos los movimientos, decía, voy a buscar a ver si está tal grupo que es muy chiquito, que por ahí se lo comieron. Me decía, y todos los que buscaba estaban, pero además estaban otros que no tenían ni idea que existían. Y bueno, ahí fue un trabajo... Por eso digo, ¿no? que si bien el empuje fue el año pasado para escribirlo, hay todo un trabajo acumulado de mucho tiempo,
de haber tenido todos los registros de todo lo que fueran agrupaciones, partidos. Pero aparte, ese material, ¿de dónde lo recopilaron? ¿De los libros, de corte electoral? ¿Por dónde fue el rastrillaje? Claro, bueno, el libro de Pibel Devoto es un gran punto de partida porque además te habla mucho de la formación de los partidos. Hugo Machín, además, que es un apasionado de la historia, ha estudiado mucho y siempre sostiene: no puedes entender la historia uruguaya sin entender la historia argentina. Hay que leer mucho de la historia argentina. Y está muy enlazado. Y la formación de los partidos y la configuración de los partidos uruguayos tiene mucho vínculo con Argentina. Después ese vínculo se rompe porque Argentina no tiene partidos estables. Digo, claro. Cuando llegamos a la conclusión... Pero federales y unitarios sí son parte de nuestra historia política original. Monárquicos y republicanos, saavedristas y morenistas, federales y unitarios, se van entrelazando partidos de Uruguay con partidos de Argentina. Uruguay tiene una estabilidad y una proyección en el tiempo de sus partidos que es impresionante, porque aparte, cuando se habla del Frente Amplio, siempre se tiende a decir, nace en 1971. Pero en el 71, no es que se juntó una gente y se le ocurrió fundar un partido político nuevo. Es un momento en un proceso de acumulación de fuerzas políticas y de alianzas que tiene su origen en los anarquistas primero, en la fundación del Partido Socialista en 1910. O sea, el primer diputado de izquierda es electo en una elección muy particular, ¿no? que se hace en 1910, donde los blancos se abstienen. Entonces se genera una gran oportunidad para los partidos chicos de llegar al Parlamento. Y hay una competencia ahí de lo que son los católicos que forman su primera agrupación política, los socialistas y los liberales. Y bueno, ahí los socialistas se unen con los liberales. Claro. Qué paradoja, ¿no? Y con su lista logran sacar 2 diputados, uno liberal y uno socialista. Siempre se maneja ahí que dentro del Partido Colorado, como sabían que tenían la elección ganada, Domingo Arena en algunos mandó votar a estos para que los católicos no llegaran al Parlamento. Era preferible que llegara Frugoni a que llegara la cosa. No, porque vos decías, la aparición del Frente Amplio fue una acumulación, ¿no?, de fuerzas políticas que terminaron uniendo todas las fuerzas de izquierdas que surgían de los partidos de izquierda ya existían y de los escindidos de los partidos tradicionales con pensamiento de izquierda. Porque quizá uno, al valorar la democracia uruguaya, puede decir, bueno, el bipartidismo y tanto tiempo en ese bipartidismo puede sonar a algo hermético donde no permeaban ideas nuevas, ¿no?, que fueron surgiendo a lo largo de los tiempos. Pero el Uruguay sí se lo permitió. Sí, de alguna pero manera. Fíjate que igual es un sistema hermético, porque en otros países hay una posibilidad más de que se junte alguien, genere un partido y ese partido se abra paso. Acá lo que se abrió paso es algo que ya venía como un partido. O sea, el 71 no es que se inventa algo. Eso ya venía desde incluso el siglo XIX, ¿no? Y uno va para atrás y ahí está explicado, ¿no? Sí. Las ideas socialistas cómo empiezan a llegar tempranamente a Uruguay. Y tempranamente incluso con influencia argentina. Que se empieza a enseñar socialismo en la universidad. En la Universidad de Montevideo. La Universidad de Montevideo no la de ahora, ¿no? Sino la fundada por Oribe. O sea, entonces vos lo que tenés 3 grandes corrientes que se han proyectado. Y ha sido muy difícil que alguien quebrara eso. O sea, no es que el Frente Amplio quiebra lo otro. El Frente Amplio, la izquierda, creció y se ganó su lugar. Y creció mucho, pero era una continuidad. El tema es que otros partidos que intentan crecer, que puede ser el caso del Partido Liberal, en algún momento de la historia se empiezan a acoplar a estos 3 grandes núcleos que vos decís, ¿no? Lo que pasó fue que en el 71 recién ahí se conforma una coalición de izquierda, ¿no? Antes estaban todos diseminados. Capaz que fue que más le costó como cohesionarse. Claro, pero y esa creación del Frente Amplio no es algo que surge en los 70, empieza a mediados de los 50. Y el Partido Comunista empieza a trabajar activamente. Incluso el PECUS, desde Moscú, establece una directriz de decir hay que buscar la creación de frentes populares. Los choques en la izquierda eran tan duros que no permitían hacer un frente. Y en el 62 se crean los primeros frentes. El Partido Comunista crea el Fidel y el acrónimo buscaba jugar con la expresión de Fidel Castro, pero que era Frente Izquierda de Liberación. Ahí deja de votar como Partido Comunista y vota. Pero los socialistas crean otra, que es Unión Popular. O sea, no se logran poner de acuerdo, aun cuando eran chicos y minoritarios, para hacer un solo frente. Y eso pasó en sindicatos. Hubo sindicatos que les costó lograr una unidad por las diferencias entre comunistas y socialistas.
En el 70, y fundamentalmente el 5 de febrero del 71, que es la fundación, el Frente Amplio se constituye como tal, pero ya no solo como la unión de aquellas izquierdas dispersas, sino captando escindidos de los partidos tradicionales y fundamentalmente con algo que lo hace distinto a todos los frentes que se generan, con la participación del Partido Demócrata Cristiano junto a los comunistas. O sea, esa sinergia fue impresionante y se debió a una estrategia muy fina y de alta política de Rodney Arizmendi y Juan Paloterra. Pero es una demostración justamente de cómo, y quizá por eso sea el título del libro, ¿no? Vos lo valorás en uno de los últimos capítulos, sí, ¿no? La democracia uruguaya y el mundo, haciendo comparaciones de el valor que distingue a la democracia uruguaya, por ejemplo, comparándolo con la región, con Brasil y con Argentina. Acá hay primero dos partidos políticos donde las nuevas corrientes, ¿no? Las nuevas opiniones políticas e ideológicas iban calzando y cuadrando dentro de esos partidos. Es decir, en Argentina cuando surgen las ideas socialistas o socialdemócratas, bueno, prácticamente se crea un nuevo partido que es el radicalismo. En Uruguay aparece el vallismo dentro del Partido Colorado, ¿no? El Frente Amplio logra unir a un grupo de izquierdas que quizás en otros países están dispersas por justamente la distancia que puede existir entre un demócrata cristiano y un comunista. Entonces, es parte de esa estabilidad de un Uruguay que dentro de los grandes paraguas partidarios logran agrupar a diferentes visiones políticas. Claro, nosotros, el nombre de una democracia única no fue el nombre pensado original. Al terminar el trabajo y a identificar una serie de rasgos que son distintivos, decíamos, bueno, no decimos ni que esto para golpearse el pecho, ni mejor, ni peor. No, hay una gran cantidad, que nosotros lo detallamos, de rasgos que hacen que no haya otro sistema político como este. Las reglas de juego, la estabilidad de los partidos, la cantidad de votaciones, la cantidad de plebiscitos. En Uruguay la Constitución no se puede reformar sin el aval del pueblo. Y fíjense qué particularidad. La propia dictadura militar va haciendo cambios a la Constitución. Inventa una cosa que le llama actos institucionales. Que algunos de ellos son impresionantes. Cuando uno los lee son... Porque hay algunos... Sí, ¿no? Que, Frankenstein jurídico. Hay un acto institucional que se hace para frenar una movida que están haciendo los blancos. Porque es increíble. Pero cuando llegan a armar una Constitución entera, la someten al instrumento del plebiscito, aún estando en dictadura, porque hasta esa cierta fuerza. Culposidad, decir que tenían por traicionar ese historial democrático. Claro, porque en realidad van haciendo cambios, de constitución, pero cuando quieren hacer una nueva constitución, podían haber inventado que el Consejo de la Nación, como inventamos otra cosa. Sin embargo, llaman al plebiscito y lo pierden, ¿no? Esa es un hecho muy fuerte, que en ese momento uno lo valoró, bueno, pero cuando lo ves en la historia es muy fuerte, cuando lo ves comparado con otros lados. Nelson, Claro. te saco un poco de la historia, a ver si te la jugás un poquito con esta, ¿no? Porque consignás, por ejemplo, hasta la aparición del Partido de la Gente, Sí. ¿no? ¿Y vos crees que se va a acoplar a ese molde histórico de Uruguay que se diluye en otro partido, o el Partido de la Gente puede eventualmente convertirse en una quinta fuerza política con representación parlamentaria? Bueno, mira, yo creo que este es un gran desafío, una novedad muy especial, realmente. Eso que vos decís nos removió mucho, incluso lo hablábamos con Inés Sosnauer, el politólogo, diciendo, este libro, cuando decimos todos los rasgos que mostramos de la democracia, ¿tiene proyección hacia el futuro? En los hechos hay un dato preocupante que ya se está viendo, que la valoración por la democracia en Uruguay está bajando, o ha bajado. Sí, en el 2012 el Latino Barómetro mostró eso, ¿no? Que la percepción del uruguayo sobre la democracia era peor. Ese es un dato. El tema del Partido de la Gente, con un Partido Colorado que bajó, porque muchas veces los partidos bajaban y se recuperaban, esa fue la fortaleza de los partidos. Es una gran incógnita de qué resultado puede tener. Lo que muestra la experiencia y la historia, lo que muestra la historia es que esas experiencias de creación de partidos, y hay varios, ¿no? Porque ustedes cuando ven, no solo detallamos la cantidad de movimientos, la cantidad de partidos que existió es increíble. Había algunos que ya se veía que eran testimoniales, pero otros que asomaban con fuerza y que incluso llegaban a tener una presencia parlamentaria y desaparecían. Bueno, lo que muestra es que no logran romper ese esquema de
de los partidos, ¿no? Como cuando uno decía, en el fútbol el campeón siempre es Peñarol, Nacional o Defensor, bueno, y después salían algunos cuadros chicos. En esto es un fenómeno distinto. Obviamente yo no tengo la respuesta. Lo que sí veo es que el fenómeno de Novik y el partido de la gente, que si uno dijera los partidos en Uruguay, vos los definís por un conjunto de aristas, de principios, Es una etiqueta que sea liberal, progresista, conservador. Sí, pero vos tenés para definir. O sea, los partidos tienen su identidad, más allá de que conviven sectores distintos. En el partido de la gente, hoy te parece más el partido de Novik, ¿no? Porque en el fondo es él que impulsó. Sí, esto es la iniciativa de una persona. Sí. Claro, esas iniciativas nunca tuvieron suerte. Sin embargo, Novik sintoniza con un público que hoy no se siente representado por los partidos y que es un público que puede estar en las capas populares y también en sectores altos. De acá a la elección va a tener un gran desafío, Novik, porque esta es una elección en la cual va a estar muy polarizado otra vez el hecho de el Frente Amplio sigue o no sigue, ¿no? Y el sistema político, nosotros lo mostramos y lo mostramos en algún gráfico que está en el tomo 2, ha ido variando de tener un bipartidismo, o sea, un siglo XIX de dominio colorado con los blancos empujando para tener participación, un siglo XX donde tenés desde que hay registro de la Corte Electoral hasta los 60 un bipartidismo con predominio colorado, después un sistema de 2 partidos y medio cuando la izquierda se une, después pasás a un sistema de tercios entre 94 y 99 y después lo que tenés es el Frente Amplio tiene la mitad y la mitad se reparte entre otros. En ese esquema hay como un elemento que favorece a que los otros tengan que tener cierta coordinación porque si no van a perder siempre. Sin embargo, hoy el Frente Amplio ya no aparece con aquel piso tan alto de decir tiene casi una mitad, ¿no? Yo a veces lo veía con las mediciones, lo hablaba con Luis Eduardo González o con Ignacio Suaznaga. Decía, bueno, a ver, si queremos definir, no en la encuesta cuántos te dicen que van a votar, ¿cuántos son los frente amplistas así? Sí, camiseteros. Como tal, ¿no? No los que dicen voy a votar, no, los que dicen yo soy frente amplista. ¿Cuántos son los blancos como Hueso Bagual? ¿Cuántos son los colorados como Sangre de Toro? Bueno, vos ahí tenías que el piso del Frente Amplista estaba en 37 a 38, pero que y rápidamente por simpatía podía crecer para ubicarse cerca de un 40. Hoy el piso del Frente Amplio, según lo que están viendo las mediciones, pero también no solo las mediciones de encuestas, sino lo que estás viendo en los distintos círculos concéntricos de la izquierda, el núcleo militante, los que votan en una elección interna, se ha achicado. Entonces, hoy ya no decís que tiene casi una mitad, hoy aparece con un tercio. Estamos a mitad de camino, ¿no? Porque después cuando se acercan las elecciones se encienden las pasiones, ¿no? No, pero vos los que decís, los que se identifican dentro de un partido, el núcleo duro, ese núcleo es independiente del ciclo electoral. El núcleo duro del Frente Amplio en los últimos tiempos era, por eso te digo, de 37, después lo llegó a votar un 50. Sí. Ahora bajó. Bueno, ahora bajó. Entonces, ese es un cambio. En ese cambio, Novik, ¿de dónde puede cosechar? Y hoy está generando simpatía. En las encuestas mide muy poco. Pero sin embargo, uno lo que ve es que preocupa que preocupa bastante a los otros partidos. O sea, logra que los demás partidos estén hablando de él. Antes no ocurría eso, porque los partidos chicos que surgían eran tan insignificantes que nadie o sea, eran ignorados por los grandes partidos. Claro. Nelson, tenemos una parte de juegos que ya la vamos a presentar, pero antes te quería comentar algo que pasamos medio por arriba. Es una democracia única, la uruguaya. Él tiene partidos políticos que son de los más antiguos del mundo, pero que resistió, por ejemplo, mejor que otros los embates golpistas militares y fascistas de la década de los 30. Si bien era un golpe en el año 33, fue un golpe que da un civil del Partido Colorado. O sea, son políticos civiles que, más allá de participa después alguien que provenga de los militares, como puede ser el propio...
Bueno, no importa, me olvidé, pero que quiero llegar al concepto. Valdomir. Valdomir, sí, Valdomir. Fue presidente. Exacto. Digo, fue distinto a la Argentina con la cantidad de golpes de Estado que hubo a partir del 30 hasta que se establece el peronismo, todos hechos mayormente por militares, acompañados obviamente por civiles, pero hechos mayormente por civiles. Pero sin embargo, en el 73 Uruguay no resistió ese embate. Esta democracia única terminó como cualquier otra democracia, con 13 años de dictadura. Ahí parece que no había manera. Juanchi, te interrumpo, pero no es el único quiebre institucional. O sea, de vuelta, cuando se decía, en Uruguay nunca pasó. Es como cuando se decía en la crisis, porque Uruguay tiene que cuidar, porque nunca cayó en default. No, Uruguay tuvo una cantidad grande de default. Y quiebres institucionales tuvo varios, ¿no? Nosotros obviamente recordamos esos últimos, pero tuvo varios, ¿no? Claro. Bueno, vamos a la parte lúdica, que suene la música. Bien, Nelson, conocés más o menos esta zona. Sí. Pensé que se le iban a reservar a otros invitados. No, tranquilo. A ver, ponete en situación. Gracias a este libro que acaban de publicar, Nelson Fernández y Hugo Machín son condecorados por la Asamblea General como los paladines de la democracia única uruguaya. Esta distinción, más que un reconocimiento, supone un duro desafío. Fernández y Machín serán enviados a un periodo de la historia uruguaya para salvar a las instituciones en un momento que se están tambaleando. Todo esto gracias a una máquina del tiempo encargada por los parlamentarios y financiada con partidas de prensa, secretaría y viáticos. Sí, claro. Machín aduce algún problema de agenda y Nelson Fernández emprende el viaje solito. La máquina lo deja en el febrero amargo de 1973, cuando el ejército y la Fuerza Aérea se sublevan contra el entonces presidente Juan María Bordaberry. Nelson puede modificar un solo evento de ese febrero para intentar cambiar la historia y defender la democracia. ¿Cuál de estas acciones emprendería el periodista? A ver. 1. Llamar a acompañar masivamente a Juan María Bordaberry en febrero del 73 tras la insurrección del ejército y la Fuerza Aérea. Intentar que con ese respaldo Bordaberry no sienta la necesidad de pactar con los militares en el acuerdo de Boisolanza. 2. Promover una salida como la que promovía el ministro Benito Medero, que contaba con la simpatía de Wilson Ferreira, de que Bordaberry renunciase, asumir el vicepresidente Zapelli, se realizara una reforma electoral en la cual se instaurase el balotaje y se convoca elecciones anticipadas para el 73 o el 74. La tercera opción, reunirse con los líderes más relevantes de la izquierda y también los sindicatos para que no se coman el cuento de los comunicados presuntamente peronistas y encabece una movilización masiva en contra de la sublevación de las Fuerzas Armadas. Y finalmente, Nelson, pedirle al Parlamento que interrumpa sus vacaciones y se reúna. Los milicos te bancan un sistema político desprestigiado o de vacaciones, pero no las dos cosas a la vez. Es difícil. Bueno, ninguna que fuera una ruptura institucional para evitar otra ruptura, ¿no? No sé hasta dónde podía servir que el Parlamento se reuniera para activar su mecanismo de control del Ejecutivo, pero bueno, de esas opciones, la del Parlamento. La 4. Bien, voy con el siguiente juego. ¿Cuál de estas colectividades o movimientos reflejan mejor el espíritu de la democracia única uruguaya? A. El Partido Comunista, una organización democrática que reivindica la dictadura del proletariado. B. El Círculo Militar, una corporación de funcionarios públicos cuyos integrantes llevan más de 30 años sin dar un golpe de Estado. C. La Barra Brava de Peñarol, un grupo que sintetiza el caudal electoral del Frente Amplio, la diversidad de género del Partido Nacional y la imagen pública del Partido Colorado. Sí, Peñarol. La última, Nelson. Inteligencia. Peñarol inteligencia. No, bueno, era justo hoy. ¿Cuál de estas agrupaciones podría irrumpir en las próximas elecciones y superar el sistema de partidos actual que impera en la política uruguaya? A ver. El PUNOM, el Partido Único del Nuevo Orden Mundial, una coalición de blancos, colorados y frentamplistas serviles a los grandes capitales financieros, la extranjeración de la tierra y otras causas que preocupan a, por ejemplo, el doctor Gustavo Salle. El Partido Sorpresa. El Partido Sorpresa, que es un partido con un candidato que no se sabe muy bien cuál es su ideología ni sus propuestas, pero que promete mejorar lo que está mal, sin mucho más detalle que este lema: la nueva ideología es la gestión.
O el Partido Pirata, una formación compuesta por vertientes muy diversas, jacas, privatizadores de empresas públicas y hombres mayores que le dicen a sus esposas que están trabajando esta tarde en vez de blanquear sus verdaderos intereses. Uy, para romper con el sistema es muy... Es muy los piratas muchas veces logran su propósito, ¿no? Bueno. De todos esos. Eso sí, sí. El partido pirata parecería divertido, por lo menos. Ahora, hablando en serio, Yo creo que el partido sorpresa. el partido sorpresa más parece como una piñata, ¿no? Que no sabes lo que... Así como lo presentaste. Pero es bravo que es decir, cuando vos mirás y por qué vota la gente, bueno, hay mil razones por las que vota la gente, ¿no? Pero la fortaleza de los partidos hace la fortaleza de la democracia. Pero también que los partidos sean un muro, bueno, justo hablando de muro, un muro de contención, a que nadie pueda participar en política, creo que eso no le ha hecho bien a Uruguay. Bien. Porque en el fondo decís, debería ser más fácil que la gente que quiere hacer algo pueda obtener un partido y tener una mejor competencia, ¿no? Una competencia más sabia. Para votar hay que informarse y este libro sin duda que ayuda, ¿no? Una democracia única es el libro de Nelson Fernández y Hugo Machín. Se presenta hoy a las 19 horas. Nelson, muchas gracias por estos minutos de Suena. No, muchas gracias a ustedes y bueno, espero que el libro les sea útil, les guste y que sea un aporte. Lo pensamos como una, viste, cuando haces el libro, la relación del trabajo que haces con lo que podés cobrar no está en juego, ¿no? Acá si quisimos hacer un aporte, ojalá que así sea. Muchas gracias a ustedes por el espacio para hablar de una democracia única.